que después se me olvida. Y cualquier cosa, si algún compañero quiere entrar, que alguien haya dicho por el grupo de WhatsApp, me avisa para dejarlo entrar porque acá a mí no me sale automáticamente cuando estoy compartiendo pantalla. Así que eso. Ya chicos, en el control del martes, parece, creo que el martes, pero de la próxima semana, va a entrar variables separables, va a entrar cambio de variable, va a entrar homogénea y, o sea, una ecuación lineal homogénea, y al parecer no entra no homogénea, pero no sé si no entra en verdad, no sé si entra, mejor dicho. Ojalá es que no, porque esa es con factor integrante. Así que en la ayudantía, bueno, en los ejercicios que le hice el jueves, hay un ejercicio de una ecuación lineal no homogénea, para que igual lo revisen. Los primeros, creo que 4 ejercicios de esta ayudantía van a ser de variables separables, bastante fáciles, y después va a ser de pura homogénea, porque homogénea es un poco más complicado. Ya, así que este primer ejercicio, tenemos un y cuadrado sobre x por el diferencial de y es igual a 1 más x cuadrado. Recuerden que siempre hay que dejar, como le dije la anterior ayudantía, siempre hay que dejar en un lado las y en un lado las x. Siempre, tiene que estar siempre separado. De eso se tratan las variables separables, porque la idea es dejar en un lado, preferentemente en el lado izquierdo las y en el lado derecho la x, para después llegar y aplicar una integral. De eso se trata de la variable separable. Entonces, en este caso, tenemos una x en el lado izquierdo. Como, bueno, se pasa automáticamente multiplicando el lado derecho, por lo que nos queda la ecuación un y cuadrado por el diferencial de y es igual al x por un 1 más x cuadrado, que está entre paréntesis. Luego este paréntesis lo distribuimos y nos queda como un x más un x cubo. Ya que tenemos las y en el lado izquierdo y las x en el lado derecho, podemos llegar y aplicar la integral. Aplicamos la integral y se integra. La integral de los y sale automático y en la integral de la x, allí también automático, pero es como la suma de dos integrales. Sería la integral de x más la integral de x al cubo. Lo que me queda la ecuación, resuelvo las integrales. La integral de y cuadrado vendría siendo y al cubo sobre 3. La de x es x cuadrado sobre 2. Y la de x cuadrado, o sea, la x cubo sería x cuarta. Acá me equivoqué. Acá es x cuarta sobre 4. Y al final me quedaría la función final, que sería ya resuelta la ecuación diferencial, es y es igual a la raíz cuadrada de 3x cuadrado sobre 2 más la x cuarta, acuérdense que acá va un x cuarto, más la constante. Esta es de forma explícita. Esto se llama una ecuación diferencial, o sea, bueno, la solución de forma explícita, porque yo tengo el lado y, o sea, la función y es igual a tanto tanto. Alguien está hablando. Sí, raíz cuadrada. Ah, raíz cúbica. Oh, verdad. Ya, sí, es raíz cúbica, raíz cúbica. Toda la razón. Acá es raíz cúbica. Yo me equivoqué. Y acá es a la cuarta. Ya, buena, gracias. Buena excepción. Entonces, esta es una solución de forma explícita. Después, segundo ejercicio. Tenemos la diferencial de y es igual a un y por un x cuadrado menos un 2x más 1 sobre y más 3. ¿Qué hacemos? Lo mismo, dejamos en un lado todas las y en otro lado todas las x. Entonces acá sale inmediato porque es una ecuación con variables separables, acuérdense. Entonces, ¿qué hacemos? El y más 3 lo paso multiplicando y el y lo paso dividiendo. Después, ¿qué me queda? El diferencial de x lo paso al lado derecho, que es donde están todas las x. Entonces, ¿qué tenemos ahora? En un lado tenemos todas las y con su respectivo diferencial de y, y en el otro lado, en el lado derecho, tenemos todas las x con el respectivo diferencial de x. ¿Qué hacemos? Solamente hay que aplicar la integral. La integral de esto es igual a la integral de lo otro. Así. Y acá cada uno tiene que saber cómo resolver una integral. Esto se separa como dos fracciones, una fracción como y sobre y más la fracción de 3 sobre y por di. Y acá no tenemos una fracción, tenemos puras variables y una constante. Entonces la integral sale inmediata.
La integral de esto es, bueno, esto i sobre i es un 1, entonces me queda la integral de una constante que es la variable en este caso, i. Pero me están hablando en WhatsApp. Me hablaron, o se hablaron en el grupo. Me pide ID y clave. Déjenme ver porque tengo que ver los datos de esto. Información de la reunión. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué hago? Integro. Integrar la constante i sobre i, que es 1, y la integral de 1 es la variable, y la integral de 3 sobre i, que vendría siendo 3 logaritmos de i. En el otro lado tenemos que nos va a quedar la integral de x cuadrado, x cubo sobre 3, la integral de 2x, que sería 2x cuadrado sobre 2, y la integral de 1, que es x, y sin olvidar la constante. Esta forma, o sea, esta solución de la i es una forma implícita. ¿Por qué? Porque yo no puedo despejar más la i. No puedo dejar como i es igual a esto. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se llama esta solución? Es una solución de forma implícita. Porque yo tengo acá i más logaritmo de i. Estas soluciones son cuando yo no puedo simplificar más la solución. No puedo dejar en un lado como i es igual a esto. No, porque tengo un logaritmo. Y si para sacar el logaritmo, ¿qué tengo que aplicar? Un exponencial. Entonces, si aplico un exponencial, esta me va a quedar en un exponencial, entonces al final es lo mismo. Entonces, al final, ¿cómo se deja? Se deja de forma implícita. Así. Esto igual se puede resolver. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un problema de valor inicial, igual se puede resolver, así que eso tranquilo. El tercer ejercicio. Este es, según yo, el de esta ayudantía, el de variables separables más, como más complicado, por así decirlo, porque se tienen que hacer más cosas. Se tiene que hacer un cambio de variable. Entonces, tercer ejercicio, tenemos la diferencial de i es igual a 4x más xy cuadrado sobre 2i más x cuadrado por i. ¿Qué hacemos? La parte de abajo de la fracción la pasamos al lado izquierdo. Entonces me queda x cuadrado por i más 2i, admitir, más 2i por diferencial de i. Es igual al 4x más xy cuadrado, que sería esta parte. ¿Qué hacemos? Ustedes en esta parte pueden tratar de ¿cómo se llama? Tratar de separar las variables, pero no van a poder, porque no se puede. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ahí tienen dos opciones. Pueden decir, esto es una homogénea, pero cuando hagan para ver si es una homogénea, no es una homogénea. No es una no homogénea, tampoco. No es una no homogénea, pero es exacta. Entonces, la única forma que te queda es encontrar cómo cambiar las variables dentro de tu ecuación y así hacer un despeje mucho más fácil. Entonces, en esta situación, o en este caso, la sustitución va a ser un u es igual a un i cuadrado. Ahí ustedes tienen que tratar, esto se hace, uno sabe cuál es el cambio de variable con pura práctica. Oye, disculpen si escuchan gritos porque está jugando en Colo-Colo y en mi casa son todos del Colo, así que no sé si se escuchó el grito. Concha. Ya, pero bueno. Yo creo que sí se escuchó, pero ya. Ya, entonces, esto se puede saber. ¿Cómo cambiar las variables? Con pura práctica. Con puro haciendo ejercicios de cambio de variables, ustedes van a saber qué variables pueden cambiar por otra. En este caso, bueno, a todo esto, siempre tienen que cambiar las i. No pueden cambiar un x. ¿Por qué? Porque el diferencial de x está en la parte inferior de la fracción. Entonces, cuando ustedes hagan la sustitución, la nueva diferencial le va a quedar abajo. Entonces va a ser muy complicado. Lo mejor siempre es hacer un cambio de variable. Un u es igual a algo que contenga un i. En este caso, mi cambio de variable va a ser un u es igual a un i cuadrado. Entonces, y también lo hago porque cuando uno elige un u, tiene un i cuadrado. Y cuando yo derive este u, me va a quedar un i con menos exponente. Entonces, en este caso, me calza porque tengo un 2i y tengo un i cuadrado. En cambio, si hubiera escogido el 2i como
una cambio de variable, me hubiera quedado el diferencial con solamente un 2. Entonces ahí tienen que ver bien. Siempre escoger, en este caso, por ejemplo, por lo menos, siempre escoger el cambio de variable con i, el que tenga mayor exponente, en este caso, i cuadrado. Entonces, derivamos, mi du va a ser igual a un 2 por i por di, derivando el i cuadrado obviamente. Y mi di va a ser igual a un du sobre 2i. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el cambio de variable, tenemos el u y tenemos nuevo di. Esto equivale al di y esto equivale al u. Entonces, ahora lo único que queda es reemplazar. ¿Cómo lo reemplazamos? Donde están los, donde están los DI, los cambiamos por un DU sobre un 2 por I. Entonces, donde acá hay un DI, bueno, acá yo, por lo menos acá, yo distribuí la ecuación diferencial. Entonces, al final multipliqué el diferencial por esto y el diferencial por esto, y dejé dos diferenciales en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? Donde hay el DI, lo reemplazamos por un DU sobre un 2i. Entonces, acá me queda un x cuadrado por un i por un DU sobre un DI por DX, que sería el DX de acá abajo, más un 2i por un DU, que sería el reemplazo del DI, sobre un 2 por i por un 2x, que es el 2x de acá. Es igual a un 4 por x más un x por el i cuadrado. ¿El i cuadrado qué es? Es mi cambio de variable. Entonces, acá reemplazo por un u. ¿Por qué no reemplacé? Ustedes me dirán, ¿por qué no reemplacé estos i por un raíz de u? Porque al fin y al cabo, este i se me va a simplificar con este i, acá y acá. Entonces, haciendo simplificación, la fracción final o la ecuación diferencial final me va a quedar como x cuadrado sobre 2, que sería este x cuadrado por ese 2, o sea, dividido por ese 2, por un du de x, más la simplificación de este 2i con este 2i, me queda un du sobre un dx. Y esto va a ser igual al 4x más x por u. ¿Qué hacemos? Lo mismo que siempre. Tenemos que dejar siempre las x en el lado izquierdo, o sea, en el lado derecho, y la otra variable, que en este caso es la u, dejando en el lado derecho. ¿Cómo se hace? En esta parte tenemos que factorizar por x. Entonces, cuando nosotros factorizamos por x, me queda x por 4 más u. Y acá me quedan x cuadrado, porque factoricé por un du de x, más 1. Entonces tenemos las x en un paréntesis, tenemos las u en un paréntesis y tenemos la x en otro paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que nos queda hacer es distribuir nuestros paréntesis, donde los x vayan al lado derecho y los u vayan al lado izquierdo. Me queda, paso esto dividiendo y paso esto dividiendo. Me queda, y el dx obviamente pasa al lado derecho multiplicando. Me queda du sobre 4 más u es igual al x sobre x cuadrado sobre 2 más 1 por dx. Entonces, ahora que tenemos lista la fracción, o sea, tenemos lista la ecuación diferencial, tenemos todo separado, lo único que nos queda hacer es integrar. ¿Cómo integramos? Como siempre, integral de esto es igual a la integral de esto. Pero esta integral no sale de forma inmediata. Entonces, lo que hay que hacer es otro cambio de variable. Entonces, ¿qué hice yo? El z, mi cambio de variable, va a ser equivalente al x cuadrado más 2. Y mi dz va a ser equivalente al 2x por dx. Eso va a ser igual al dz sobre z, y al final la integral del x de esta parte es logaritmo de x cuadrado más 2, más la constante. Entonces, tenemos dos logaritmos. Tenemos logaritmo acá y logaritmo acá. ¿Qué hacemos? Aplicamos un exponencial. Obviamente, el exponencial elevado al logaritmo es el valor de adentro. Entonces, ¿cómo nos queda? 4 más u es igual a x cuadrado más 2 por la exponencial elevado a c, que al final acuérdense que esto es un número, que va a ser un c. Despejamos la u. La u es igual a x cuadrado más 2 por c menos 4. El 4 pasó restando. Y ahora que tenemos todo despejado, lo único que nos queda hacer es volver al inicio, donde u es igual a i cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Acá cambiamos por un i cuadrado y al final tenemos nuestra solución de forma explícita, porque tenemos el i es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 por c menos 4.
¿Se entiende este tipo de ejercicio? ¿Se entendió el cambio de variable? ¿O por qué se hizo? ¿Alguien no entendió esa parte? En los comentarios. Ya, buena. Entonces, seguimos. Ya, este es un ejercicio de homogénea. Ustedes no pueden llegar y decir, ah, está homogénea. No, porque la homogénea tiene su objetivo. El objetivo de la homogénea es reducir, obviamente hacer un cambio de variables, pero reducir exponentes. Si ustedes no pueden reducir exponentes, no pueden aplicar homogénea porque en verdad la ecuación no es homogénea. Entonces, en este caso tenemos un x más y por un d diferencial de y sobre un diferencial de x es igual a y. ¿Qué hacemos? Distribuimos, o sea, entre comillas distribuimos porque pasamos el de x al lado derecho. Entonces nos queda el x más y por diferencial de y es igual a un y por diferencial de que si ustedes se dan cuenta, en esta forma no se puede separar la ecuación diferencial. No se puede, porque ¿qué les queda para separar la ecuación? Multiplicar el de y por el x y el de y por el de y, pero ni el otro y está acompañado de un de x. Entonces no puedo, o sea, no puedo factorizar esa parte de los paréntesis. Entonces este ejercicio no se puede resolver con variables separables. Aunque usted lo intenten, ustedes no van a poder resolver de forma de variables separables. Entonces, ¿qué otra forma ustedes tienen? Ver si la ecuación es homogénea. Entonces, ¿cómo se ve si una ecuación es homogénea o no homogénea? Entonces tenemos una función m y, x, que sería todo esto, homogénea si yo multiplico cada variable por un k, y si se puede obviamente factorizar por ese k mismo, la ecuación es homogénea. Si yo no puedo factorizar por ese k elevado a n, la ecuación no es homogénea. Entonces, ¿qué hago? Multiplico cada variable que tengo en la ecuación diferencial por un k. Entonces va a ser un k por un x más un k por un y, por diferencial de y, esto en una variable obviamente, es igual a un k por y por dx. Entonces, ¿qué hago yo? Ahora voy a factorizar por x. Ustedes dirán, uy, pero es obvio que va a quedar x. Después cuando veamos ejercicio más abajo, porque les puse una sección especial, cómo diferenciar o sea, cómo saber si una ecuación es homogénea o no, no es tan obvio en realidad. Porque acuérdense, es verdad que no te da que es no homogénea. Entonces, factorizamos por un k y por un k, y estos k de cada lado, del lado izquierdo y derecho, se simplifican. Y si en ese caso los k se simplifican, es homogénea. Entonces, antes de esto, antes de seguir con el ejercicio, obviamente, voy a pasar al tiro esa parte que yo les digo para que les quede más claro el tema de las homogéneas. Ya. Acá. Vamos a ver si es homogéneo o no. Multiplicamos por un k esta ecuación diferencial. Solamente vamos a resolver si es homogénea o no homogénea. No vamos a resolver la ecuación diferencial propiamente tal. Entonces, ¿es homogénea? Multiplico por un k cada variable. Entonces acá será un k por un x. Y acá va a ser un k cuadrado, porque el k va a tener el exponente con el que acompañe la variable que tú multiplicaste. En este caso, la variable que yo multipliqué es un y cuadrado. Entonces, el k va a ser un k cuadrado. Entonces, va a ser un k por un x, porque el x tiene un exponente 1, y acá el k cuadrado va a tener un exponente 2 porque el que acompaña es un y cuadrado. No es homogénea, ¿por qué? Porque no se puede simplificar. Porque en el lado izquierdo, el k tiene exponencial 1, y en el lado derecho, el k tiene exponencial 2. Entonces la ecuación no es homogénea, no se puede resolver de forma homogénea. Tampoco es no homogénea. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación es de variables separables, porque yo paso el dx para acá, el y cuadrado para acá, el x para el lado derecho, y aplico integral y se resuelve la ecuación. Entonces esta ecuación es no homogénea. En este caso, yo voy a multiplicar cada variable por un k. Va a ser un k por x, el k por y el k por y de acá. Si ustedes se dan cuenta, estos k todos tienen exponencial 1, o sea, el exponente 1 porque el que acompaña la variable es de 1, 1, 1. Entonces, ahora cuando yo factorice por x, esta cuestión, o sea, el lado izquierdo y el lado derecho, me va a quedar que los dos lados tienen k de la misma, con el mismo elevado, que es 1. Entonces la ecuación sí es homogénea. Este caso, que tiene más números, tenemos un x elevado a 3
es igual a un x cuadrado por y menos un y al cubo. Entonces vamos a multiplicar cada variable por un k. El k de este lado va elevado a 3 porque el que acompaña la variable es un x al cubo. Entonces mi k va a estar también al cubo. Es igual, multiplicamos el k por el x. El k del x va a tener también va a ser al cuadrado. ¿Por qué? Porque el x está al cuadrado. Y también mi k de y, pero mi k de y va a ser con elevado a 1 porque mi y está elevado a 1. Ahora vamos al lado del y al cubo. Acá mi k va a ser al cubo. ¿Por qué? Porque la variable que acompaña la k es al cubo. ¿Qué hacemos? Factorizamos por las k. Acá factorizo, me queda k al cubo, y acá me queda k por k al cubo, y acá k al cubo. Entonces, cuando yo factorice, me caen en los dos lados un k al cubo. Entonces, estos k se simplifican y yo sé que la ecuación es homogénea. ¿Se entendió cómo se resuelve o cómo saber o no saber si una ecuación es homogénea? Ya, buena. Entonces, ahora que vimos esta parte, vamos a ir con el otro ejercicio. No, este no. Acá. Entonces, para que sabemos que es homogénea, el cambio de la homogénea siempre va a ser, cuando en el caso de la homogénea, ojo, caso de la homogénea, siempre la sustitución va a ser un u es igual a un y sobre x. Esto implica que y es igual a x por u, pero recuerden que u es una función. Entonces, yo, cuando hago el cambio de variable por un u, tengo que cambiar tengo que cambiar todas las cosas que tengan y. Entonces, tengo el u, pero también tengo un y, el de y, y este de y tiene que desaparecer. ¿Y cómo desaparezco ese de y? Derivo esto. Esto lo derivo por un d a de i. Entonces me queda, y esto, ¿cómo entenderlo? Tienen que pensar que cuando estamos hablando de homogéneas y yo derivo, uno toma la x como una función que depende de y el u como una función que también depende de y, como en este caso. Sabemos que u depende de y. Entonces, al fin y al cabo, cuando yo derivo esta parte, esto es una derivación de arriba de la cadena. Pero yo no sé, ¿cómo decirlo? A ver, yo no sé cuál es la función. Entonces, va a ser un u por un dx, que va a ser la integral, o sea, la derivada de u por, o sea, la derivada de x por el u, más la derivada del u por el x. Entonces, al final, el di me queda, di es igual a un u por un dx más un x por un du. Entonces, al final, ahora yo puedo cambiar todas las variables, pero el pero de las homogéneas, otro pero más que tienen, es que, si ustedes se dan cuenta, acá no hay un y sobre x de forma explícita. No hay un y sobre x. Como yo hacer la sustitución. No hay un y sobre x. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer aparecer ese y sobre x. ¿Y cómo lo hago? Acá multiplico por un x sobre x, por un 1. No miento. No me pesquen. Esa parte no. ¿Qué hago? Acá factorizo por un x. Mejor dicho, acá esto yo lo factorizo por un x. Entonces, acá me queda un 1 porque me quedaría un x sobre x, y acá me queda un y sobre x. Y ahora me apareció el y sobre x que yo quiero. Pero en el otro lado, tampoco tengo un y sobre x. ¿Qué hago? Acá sí multiplico por un 1, que va a ser, voy a multiplicar el y por un x sobre x, que es un 1. Entonces, si se dan cuenta, la función de una homogénea es simplificar la ecuación. Si ustedes se dan cuenta acá se fue este x y acá se fue este x. Eso es lo que yo quiero con la homogénea. Por eso, los k te tienen que dar iguales tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, porque si no son iguales, no se van a simplificar estos x. ¿Se entendió? Porque acá el k es un k elevado a 1. Cuando yo hago la homogénea, yo multipliqué por un k elevado a 1. Y por eso, por esa razón, porque es homogénea, yo puedo simplificar el x del lado izquierdo como el x del lado derecho. Si no es homogénea, no se podría. Obviamente lo haciendo por una homogénea. Entonces tienen que verificar bien si la ecuación es o no homogénea. Ya ahora, ¿qué hacemos? Ahora que tenemos todo, apareció mágicamente el y sobre x, y apareció, y también tenemos el diferencial de y como esto.
¿Qué hacemos? Solamente reemplazar. Entonces, reemplazamos y, o sea, un 1 más u por u de x más x por du es igual a u por dx. ¿Qué hacemos? Esta parte la distribuimos. Entonces va a ser el 1 por esto, el 1 por lo otro, el u por este y el u por este. Nos queda eso. Esto nos queda un u por dx más un x por du más un u cuadrado por un dx más un u por x por du es igual a u por dx. ¿Qué hacemos ahora? Hay que agrupar, hay que factorizar, mejor dicho, por los d. Juntar todos los dx y juntar todos los du. Los dx, este es el dx que tiene el u, y este u cuadrado. Entonces al final me queda un dx por un u más un u cuadrado. Ahora factorizamos los que tengan du. El du lo tiene este x y el du lo tiene este u por x. Entonces tenemos todo factorizado. Tenemos dx acá, du acá y dx acá. Lo único que nos queda hacer es, como siempre lo he dicho, es juntar todo en un lado. Las de x van en el lado derecho y las de u van en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? Este de x pasa restando acá. Entonces me queda x, bueno, también esto se factorizó por un x, porque también el factor común acá es un x, y me quedó un x por un u más u por un du, y este que pasó restando va a ser un u de x menos, entre paréntesis, un u menos, o sea, un u más u cuadrado por dx. Entonces, si ustedes se dan cuenta, visualmente al tiro, este u con este u se van. Entonces al final me queda x por un u más 1 por du es igual a un menos u cuadrado por dx. Entonces, si dan cuenta, como siempre les he dicho, sorry por ser más, insistir con este tema, siempre hay que dejar todo en paréntesis para llegar y pasar multiplicando y dividiendo donde se tenga que pasar. En este caso, tengo el x multiplicando y tengo este u multiplicando, por lo que tengo que pasar este u a esta parte, al lado izquierdo, y este x pasarlo al lado derecho, para después llegar e integrar. Entonces, cuando yo la ecuación es homogénea, la estoy resolviendo de forma homogénea, o sea, haciendo el cambio de variable, lo que yo estoy haciendo es llevar esa ecuación diferencial a variables separables. Como ahora. Si ustedes se dan cuenta, yo pude separar las variables. ¿Cuáles son mis variables? U y X. Eso es el objetivo de resolver una ecuación de forma homogénea. ¿Qué hago? Aplico integral. La integral de esto se separa, se va a separar como un 1 sobre u cuadrado más un u sobre u cuadrado, y acá sale al tiro, logaritmo de x más c. Y se resuelve. Entonces al final, la resolución de la integral me queda un 1 sobre u menos logaritmo de u es igual a logaritmo de x más c. ¿Qué hago ahora? Ahora que ya resolví la ecuación diferencial, solamente me falta volver a la variable anterior. La variable anterior era u es igual a i sobre x. Entonces me queda x sobre y, porque el u está en la parte de abajo, menos logaritmo de i dividido en logaritmo, o sea, en logaritmo de i sobre x es igual a logaritmo de x más c. Pero acuérdense que el logaritmo de i sobre x es igual a logaritmo de i menos logaritmo de x. Pero con el negativo de afuera me va a quedar como menos logaritmo de i más logaritmo de x, por lo que estos logaritmos que están acá se simplifican. Y la ecuación me queda como x sobre y menos logaritmo de y igual c. La solución de esta ecuación diferencial es de forma implícita, porque yo no puedo separar más la ecuación. Así que, ya. Déjeme ver algo. Espérame un poquito, por favor. Ya. Esta ecuación, tenemos un x cubo por un día de x es igual a un x cuadrado por y menos y cubo. Ya, ustedes después de resolver tanto... Espera, déjenme ver algo. Ya, ustedes no pueden, esta ecuación no la pueden separar en variables separables. ¿Por qué? Porque si yo factorizo por un y acá, me va a quedar acá el y cuadrado. Entonces no van a poder factorizar más este paréntesis y hasta ahí van a quedar. Y la única forma de resolverlo es comprobando si la ecuación es o no homogénea. La ecuación es homogénea.
yo no se los puse acá porque les puse anteriormente y después se lo expliqué después otra vez. Entonces acá puse es homogéneo solamente. Pues si ustedes se dan cuenta, si acá hay un K, pero este es el mismo que hicimos delante, así que sí es homogéneo. Ya se lo expliqué esta parte. Ya. Pasamos, distribuimos el dx. El dx pasa al lado derecho. Entonces me va a quedar un x cubo por un dy es igual al x cuadrado por y menos y cubo por un dx. ¿Qué hacemos? Sustituimos. Ya sabemos que es homogénea, pero que si es homogénea, mi sustitución va a ser como un u es igual a un y sobre x. Esto implica que y es igual a un u por x. Si yo derivo esto como regla de la cadena, me va a quedar así, de esta forma. ¿Qué hacemos ahora? Si se dan cuenta, como dije anteriormente, los y sobre x no están de forma explícita en la ecuación diferencial. Entonces tenemos que hacer aparecer tenemos que hacer aparecer esos y sobre x. ¿Y cómo lo hago? Acá yo factorizo por un y cubo. Entonces me va a aparecer un y cubo abajo y un y cubo acá abajo. Entonces me va a quedar x cuadrado sobre y, o sea, x cuadrado por y sobre un x cubo menos un y al cubo sobre x cubo. Si se dan cuenta, los x cubos se van. Y otra vez, se van porque la ecuación es homogénea. Si no fuera homogénea, estos x no se irían. Entonces se van porque es una ecuación homogénea. Ahora, ¿qué hago? Ahora que tengo el DI, sé lo que es el DI con la nueva variable, y tengo el cambio de variable ya de forma explícita. Entonces, ¿qué hago? Lo reemplazo. Acá sería un u, y acá sería un u cubo. Y este DI sería el u de x más un x por du. Entonces, u por dx más x por du es igual a un u menos un u cubo por dx. ¿Qué hacemos? Acuérdense, juntar en un lado las dx y en otro lado las du. Entonces, este dx lo paso al lado derecho. Entonces, cuando resto, este u se me va a ir con este u. Entonces, al final la ecuación me va a quedar como x por du es igual a un menos u cubo por dx. ¿Qué hago? Junto en todo un lado las de u y en otro lado las de x. ¿Por qué pasa eso? Porque la ecuación ahora es de variables separables. Entonces, ahora nos queda podemos integrar al tiro. Entonces, integramos en el lado izquierdo y en el lado derecho y me queda de esta forma. Y al final, cuando integramos, esta integral va a ser menos 1 sobre 2 por u cuadrado y la integral de acá va a ser logaritmo de x más c. Acá lo que yo hice de este paso a este paso fue multiplicar todo, o sea, elevar todo a un menos 1 para que el u me quedara arriba. Entonces, ahora me queda un u cuadrado, y acá miento. Este 2 va acá, por si acaso, no va acá abajo, va acá. Yo acá me traspapelé. Ese 2 queda arriba, entonces me queda 2u cuadrado es igual a 1 sobre el logaritmo de x más c. El logaritmo de x pasó a la fracción de abajo. Y ahora que tenemos todo despejado, se puede fácilmente, ahora tenemos que volver a la variable anterior, que era u es igual a y sobre x. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos. Acá, como es un u cuadrado, me queda un y cuadrado dividido en x cuadrado. Y acá no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el x cuadrado, el x cuadrado al lado izquierdo, hacia el lado derecho, y después lo único que faltaría es aplicar raíz cuadrada. Y de esta forma, el ejercicio es de una solución de forma explícita, porque tengo el y es igual a algo. No tengo nada así como y menos un logaritmo de y es igual a algo más. No, acá tengo de forma explícita mi ecuación, o sea, la solución de la ecuación diferencial. ¿Se entendió? Por lo menos este ejercicio. ¿Ni una duda sobre nada? Ya, bueno. Entonces, ya lo vimos. ¿Cuál es homogéneo? Se lo o sea, para que se den cuenta, porque esto es como reentretenido en verdad. Si se dan cuenta, cuando nosotros resolvimos esta ecuación diferencial, nosotros simplificamos por un x cubo. Si se dan cuenta, ese x cubo tiene el mismo exponencial que tiene el k. Y cuando nosotros resolvimos esta ecuación, porque también la resolvimos, nosotros dividimos por un x, porque el x era de exponente 1, y mi k acá es igual al exponente 1.
Entonces, por eso es tan importante, de verdad, que ver si es homogénea, porque si ustedes no ven si es homogénea, y dicen, no se puede por ser separable, ya lo hago por homogénea, pueden estar haciendo el ejercicio, van a perder 1 hora fijo, media hora, haciendo el ejercicio cuando el ejercicio no es homogénea, y puede ser, no sé, pues después ustedes van a ver exacta, no exacta, el factor integrante, Riccati, Bernoulli, y otras cuestiones más. Entonces es importante que ustedes verifiquen si es homogénea, porque en este caso no es homogénea. Entonces, de hecho, no es homogénea. Ya. Este es el último ejercicio. El último. Ejemplo. Sí, el último. Ya. Yo no sé si este ejercicio va a entrar. No sé si se lo pasaron, de hecho. Pero a mí me entró en una prueba, o sea, en la prueba 1. O sea, en el control 1, cuando yo lo vi. Esta ecuación diferencial, como dice ahí, es de la forma con constantes. Entonces, esta ecuación se reduce a una homogénea por transferencia de origen al punto de intersección de las líneas. Es así el ejercicio. No sé si le va a entrar. ¿Me pueden decir si la profe les pasó algo parecido? Bueno. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo que mi alfa 1 por i por b1 por x más una constante vendría siendo mi i menos 3, porque el b1 es 0. El alfa 1, 1. Y acá sería un i más x más 1, donde el alfa 2 sería 1, el b1, bueno, el alfa sería i, el b sería x y el c sería 1. Entonces, ¿qué hago? Yo hago que la fracción, cada parte de arriba, la de arriba y de la abajo, el denominador y el numerador, encontré la solución en 0. ¿Cuándo 0 la parte de arriba y cuándo 0 la parte de abajo? La parte de arriba es 0 cuando i es igual a 3. Y la parte de abajo es 0 cuando x es igual a menos 4. Tomando en consideración que x es 3, o sea, y es 3. No es como, cada uno por su cuenta, no, acá x menos 4 porque y es 3 y allí se hace 0. Entonces lo que hay que hacer es una sustitución. Voy a hacer un i es igual a un i1 más 3, que vendría siendo esta solución. Y un x, que va a ser un x1 menos 4, que sería esta solución. Y voy a tener un nuevo i diferencial, que va a ser un i1, un i sub 1 diferencial. Entonces la ecuación va a quedar como i sub 1 diferencial es igual a un i sub 1, que vendría siendo el i1, el i1, acuérdense que, o sea, me enredé ahí. I es igual a i sub 1 más 3, este 3 pasa restando, por lo que me queda que i sub 1 es igual a i menos 3, que sería este i menos 3. Acá lo mismo, acá también hacemos un despeje, bla, 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 y me queda acá abajo, queda un i sub 1 más un x sub 1, despejando obviamente. Entonces, esta va a ser mi nueva ecuación diferencial. Si se dan cuenta, de esa forma sí es homogénea. ¿Por qué? Porque tengo, cuando multiplique por el k, me va a caer un k abajo y un k abajo. Cuando factorice acá, porque acá el i1 se va a multiplicar por un k, el x1 igual se va a multiplicar por un k, y cuando yo factorice ese k, me va a caer k arriba y k abajo y se van a simplificar los k. Entonces, esta ecuación sí es homogénea. Y ahí tienen que ustedes ver cómo, ahora yo, por ejemplo, que estoy repasando, de forma visible yo veo cuando es homogénea y no homogénea. Uno puede ver al tiro, se da cuenta al tiro cuando es homogénea o no homogénea. Ya, esta es homogénea. Entonces, ¿qué hago? Cambio de variable. Un u es igual a un i sobre i, o sea, un i sub 1 dividido en un x sub 1. Esto implica que i sub 1 es igual a un u por un x sub 1, donde la diferencial de i sub 1 es igual a un u por un dx sub 1 más un x sub 1 por un du. Hacemos el cambio de variable. Pero, otra vez, en esta forma no tenemos de forma explícita los i sobre x, por lo que hay que factorizar por x acá y por x acá. Entonces, en realidad, yo lo que hice en verdad fue multiplicar por un 1. El 1 va a ser un 1 sobre x sub 1 y abajo un 1 sobre x sub 1. Entonces acá me va a quedar un
y sub 1 sobre un x sub 1 dividido en un y sub 1 sobre un x sub 1 más un x sub 1 sobre x sub 1. ¿Hasta acá se entiende? Porque igual me enredo un poco. Me dicen si no entiendo nomás, pero yo lo explico otra vez. Siento que me enredé, así que... Ya, bueno. Entonces, tenemos de forma explícita los cambios de variables. Los y sobre x. Los tenemos. Entonces, ¿qué hago? Cambiamos el de i sub 1. Me va a quedar como un u por un dx sub 1 más un x sub 1 por un du. Y esto es igual a un u, este u, sobre un u, ese u, más un 1, este 1, por un dx sub 1. ¿Qué hacemos? Lo mismo de siempre. Juntamos la u, juntamos los de x en el lado derecho y los de u en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este u por dx sub 1 se pasa al lado derecho. Entonces me queda como, bueno, acá yo resolví la fracción, va a ser mínimo con múltiplo u más 1, y este u más 1 se multiplicó por ese menos u. Y ahí me queda. Ahí usted, bueno, esta es mi forma de resolver las fracciones resta suma. Cada uno tiene su forma. Esta es mi forma de la universidad. Entonces, el dx sub 1, el paréntesis va a ser un u menos un u cuadrado menos un u sobre un u más 1. Estos u se simplifican y me queda menos u cuadrado sobre un u más 1. ¿Qué hacemos? Voy a decirlo otra vez. Tenemos todo en paréntesis. Tenemos los x en paréntesis y tenemos los u en paréntesis. Entonces, acá no hay nada que sumar y restar. Solamente nos queda pasar dividiendo. ¿Por qué? Porque la ecuación que ahora estamos resolviendo nosotros es una ecuación de variables separables. Eso es el objetivo de la homogénea. Llevar la ecuación diferencial, que de esa forma no está como variables separables, pero haciendo un cambio de variable, que en este caso es un u es igual a un y sobre x, de esa forma llevar la ecuación a variables separables, porque es mucho más fácil resolverla. Entonces, ¿qué hacemos? Este pasó para acá y al final pasó como invertido, es como elevado a 1, a menos 1, mejor dicho. Entonces me quedó el u más 1 arriba y el menos u cuadrado abajo. ¿Qué hacemos? Aplicamos integral. Nos sale la integral inmediata. Entonces, yo que hice, esta fracción la separé en dos. En un u menos un u cuadrado, o sea, un u sobre un u cuadrado, más un 1 sobre u cuadrado. ¿Cómo nos queda? Logaritmo de u, que vendría siendo esta solución, menos 1 sobre u, que sería esta. Pero tenemos el menos afuera. Y ese menos multiplica el logaritmo natural de u y multiplica la fracción de u de 1 sobre u. Y la integral de esto sería el logaritmo de x sub 1, acá me faltó el sub 1, más c. Entonces tenemos que u es igual, o sea, bueno, ahora que se resolvió la ecuación diferencial, porque ya la resolvimos, porque ya no están los diferenciales, volvemos a la variable anterior, que vendría siendo u es igual a i sobre x. Entonces nos queda menos logaritmo de i sobre x más x sobre y es igual al logaritmo de x más c. Y acá, acá me olvidé hacer algo, porque acá es un i sub 1 y acá es un x sub 1. Son puros sub. Entonces acá cuando uno cambia el variable, cuando volvimos a la variable i sub 1, o sea, a esta variable, había que haber también hecho otro cambio de variable, que era este. Era ese. Yo me olvidé. Hay que hacerlo. Acuérdense que mi i sub 1 es igual a i menos 3 y mi x sub 1 es igual a x más 4. Entonces acá hay que cambiarlos, porque acá es un x sub 1 y acá es un i sub 1 y x sub 1 es igual a x más 4 y i sub 1 es igual a i menos 3. Y acá no sería lo mismo, acá sería un i menos 3. Y hasta acá llega el ejercicio. Eso no. ¿Se entendía? ¿Alguna duda de la materia, de algún ejercicio en específico?
dudas no. Yo hice hice esta ayudantía pensando que homogénea va a entrar sí o, yo creo que homogénea va a entrar sí o sí. Les va a entrar sí o sí una variable separable que va a ser súper explícita, que va a ser ese el punto regalado según yo, y les va a entrar otra variable separable, pero con un cambio de variable, que se les va a tener que ocurrir a ustedes, que va a ser como que hicimos delante. El u es igual a un i cuadrado. Yo creo que eso va a entrar. Pero a ver, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿cómo se lo explico a ver de otra forma? Mm, estoy pensando. Es que, pues como les digo, esto es pura, según yo es pura práctica, darse cuenta de los cambios de variables. Porque Felipe, una consulta. homogénea, X, XQ. No, no, homogénea. No, no homogénea, pero es separable. Pero separable de forma implícita porque hay que hacer un cambio de variable. Pero según yo, sí, ahí tienen que poder hacer ejercicio, de verdad, y ahí darse cuenta. Pero como les digo, como consejo, siempre cuando hagan cambio de variable, escojan, en este caso en particular, escojan el cambio con la variable que tiene mayor exponente del ejercicio. Y siempre cambian las y, no las x. Las x nunca se cambian sola, prácticamente. De verdad, nunca se cambian porque las x, no me importa cambiar la x porque yo quiero saber cuánto vale y. Y al final, a mí y me complica separarlo. Entonces, en este caso, se cambia así, con el mayor exponente. Porque cuando yo derivo el u, me va a caer el 2i. Y el 2i se aparece en altas partes. Y por eso, más que nada, por eso se cambia así. ¿Alguna otra pregunta de contenido? Felipe, una consulta. Sí, dale. Si la, si la ecuación sale no homogénea, ¿Ya? o sea, significa que no es separable. No, o sea, cuando yo tengo una ecuación homogénea es cuando cumple unas condiciones o sea, cuando la ecuación es homogénea es porque cumple algunas condiciones, la condición del K. En caso de ser no homogénea, yo no puedo resolver la ecuación de forma homogénea o de variables separables, por lo que tengo que multiplicar por un factor integrante, como lo expliqué en la ayudantía del jueves, de la Perfecto, clase del jueves que hice. Si ustedes se dan perfecto. cuenta, cuando yo Sí. tengo una ecuación homogénea, la ecuación tampoco es de variables separables. No se puede separar. Pero ¿qué hago yo? El objetivo de la ecuación homogénea es llegar a hacer un cambio de variable para así dejar la ecuación con variables separables. Ah, perfecto. ¿Cachai? Sí. Ese es como el objetivo de una ecuación, de resolver la ecuación cuando es homogénea. Ese es el objetivo de la ecuación homogénea. Y ese es el objetivo de por qué tener ese cambio de variable en específico. ¿Por qué siempre es y sobre x? Porque, porque yo con ese y sobre x puedo llegar a una ecuación de variables separables, haciendo obviamente el cambio por un u. Pero siempre es así. Y ecuación homogénea yo no creo que entre. No creo. Porque no es como, mira, yo creo que en ecuaciones, ahora que están ustedes en forma online, una ecuación diferencial no homogénea es fácil y más en un control. ¿Por qué? Porque hay una fórmula. Porque una ecuación no homogénea es un dy sobre un dx más una función p por un i es igual a una función q. Y la función p y la función q dependen de x. Entonces, ¿cómo resolver, cómo encontrar mi despeje, mi ecuación diferencial? Es simplemente un i es igual a una exponencial elevado a un p de x por derivada de x. Todo eso, esa exponencial, es igual a un e elevado a un menos p
por al menos P por un dx por abajo un Q de X, o sea, un Q, o sea, el Q, mejor dicho, por un dx. Esa es la forma fácil. De hecho, lo que yo expliqué la semana, el jueves, es más que nada cómo se hace realmente una ecuación homogénea, o sea, cómo se hace realmente la ecuación no homogénea. Pero hay una fórmula. Y la fórmula es la que recién les dije, y de hecho se las puse en la ayudantía que hice el jueves, el PDF que les mandé, ahí está la fórmula. Yo no sé, en realidad sí, por Leibniz, esa es. Sí, esa, la E elevado a bla, 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 la integral, bla, bla, bla. Pero a nosotros, cuando yo di presencial, no nos dejan ocupar esa fórmula. Había que hacer la prueba, el despeje del factor integrante. No sé en el control, como en el control yo no sé si van a pedir desarrollo o no, no tengo idea. Y recomendación que si en el caso de que el control les pida desarrollo, háganle integrales. Porque yo sé que existe el Photomat, que no sé cuánto, y todas esas cuestiones para resolver integrales difíciles están. Pero si la profe les pilla, o sea, bueno, ella ve el desarrollo y ustedes de una integral que era imposible de resolver, ustedes llegaron y pusieron la integración, se lo van a dar todo malo. Y lo van a acusar de copia y lo van a mandar a sumario. Este semestre van a estar más peludos que el semestre pasado y que todo el año pasado. Entonces, recomendación, si quieren, hagan las integrales con esta cuestión de las aplicaciones, pero igual hagan el desarrollo y pónganlo. Porque yo creo que lo peludo de esta prueba va a ser la integración. ¿Por qué? Porque no es, si ustedes se dan cuenta, resolver una homogénea no es complicado, resolver una de variables separables no es complicado, y la dificultad de este control, de hecho, cuando hasta era presencial, era la integración. Acuérdense que este ramo también lo de cálculo 2. Así que eso es lo complicado de este control, la integración y darte cuenta de los cambios de variables como este ejercicio que hice yo acá. Así que eso pues chiquillos. Voy a subir la ayudantía social